están? Buenas tardes, el Señor les bendiga. Vamos a orar por la clase de la escuelita bíblica del día de hoy. Señor Jesús, te damos muchas gracias, te alabamos y te bendecimos porque eres un Dios de misericordia, un Dios bueno y verdadero. Gracias, Señor, por el día de hoy, gracias por nuestras vidas, gracias por la clase, por lo que nos vas a enseñar hoy, Señor. Ayúdanos a aplicarlo a nuestras vidas. Ayúdanos a ser niños obedientes a nuestros padres. Ayúdanos, Señor. Gracias, Dios, por nuestros hermanos de la iglesia. Gracias, Señor, porque nos provees de buenas canciones para alabarte y bendecirte. Ayúdanos a hacerlo con el entendimiento y con todo el corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Listo, niños, vamos a cantar dos cancioncitas y empezamos ya. ¿Conocen el de El Soldado? Yo sé que sí. Empezamos. Y dice así: somos soldaditos, siervos del Señor, vamos en defensa de nuestro evangelio. Ganaremos la victoria con Jesús, aunque no marchen la infantería, caballería o artillería, aunque en avión no vaya volando, pero soldado soy. Tienen que ir marchando. Soldado soy de Jesús, soldado soy de Jesús. Aunque no marchen la infantería, caballería o artillería, aunque en avión no vaya volando, pero soldado soy. Perfecto, vamos a cantar otra canción que se llama Dios me amó, pero yo pequé, Cristo murió por mí. Yo le recibo y ya soy su hijo y tiene un plan para mí. Dios me amó, pero yo pequé, Cristo murió por mí. Yo le recibo y ya soy su hijo y tiene un plan para mí. Muy bien, ahora sí, vamos a orar por nuestras ofrendas. Recuerden, niños, que cada uno en su casa sí pueden y quieren, ¿cierto? No es obligación. Recuerden, podemos ir haciendo una alcancía con unas moneditas, recogiendo la ofrenda, y el día que vayamos a la iglesia la recogemos, ¿cierto? La entregamos. Entonces vamos a orar por las ofrendas. Bendito Dios y Padre Santo, en esta hora te damos muchas gracias por las ofrendas, Señor. Gracias porque es un tiempo muy especial que nos regala la oportunidad, Señor, de bendecir a otros, de obedecerte a tu palabra, Señor, de dar, como lo dice tu palabra, Señor. Gracias, Dios, ayúdanos a estar en paz con nuestros amiguitos, con nuestros padres, para que esta ofrenda a ti, Señor, te agrade. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén. Vamos a echar la ofrenda. Listo. Ahora pasemos a la clase de hoy. Imagínense que hoy vamos a hablar de un discípulo que se llamaba Tomás. Tomás, el que dudaba. Recuerden que estamos viendo los 12 discípulos. Y les voy a contar una historia que Dios mismo nos cuenta en su palabra, en el libro de Juan, capítulo 20, del versículo del 24 al 29. Imagínense que los discípulos estaban a puerta cerrada por miedo, tenían mucho susto de los judíos. Recuerden, niños, que Jesucristo ya había muerto en la cruz. Y ellos estaban encerrados en la casa con mucho miedo a que los judíos lo vieran, ¿cierto? Pero entonces ellos estaban encerrados, todos los discípulos, en la casa. Pero resulta que Jesús vino a ellos. ¿Por qué? Porque él había muerto, pero recuerden que al tercer día resucitó. Y los discípulos se asombraron, ¡wow! Porque lo vieron en carne y hueso. Y cuando vieron a Jesús, les dijo: paz a vosotros, paz a vosotros.
Pero resulta que la Biblia nos cuenta en el libro de Juan, capítulo 20, versículo 24 al 29, que pasados 8 días vino Tomás, donde estaban los 11 discípulos, porque él no estaba con ellos. Inmediatamente los discípulos le contaron a Tomás y le dijeron: Tomás, Tomás, al Señor hemos visto. ¿Y saben el que les dijo? Tomás les dijo: si no viere yo en sus manos, o sea en las manos de Jesús, la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. O sea que la incredulidad de Tomás, o sea la desconfianza, era que él no iba a creer que Jesucristo había resucitado hasta no ver las marcas de sus clavos y no tocarlo con sus propias manos. Imagínense la incredulidad de Tomás. Pero nos cuenta la Biblia que pasados 8 días llegó, ya Tomás ya había venido, ¿cierto? Pero nos dice que Jesús volvió, y estando a puertas cerradas de la casa, el Señor vino y Tomás ya estaba con los discípulos, y Jesús le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano, métela en mi costado, y no seas incrédulo, Tomás, sino creyente. Jesús vino a ellos otra vez y les dijo: paz sea a vosotros. Inmediatamente le dijo a Tomás que tocara sus manos, la señal de los clavos, para que él pudiera creer. Pero ¿saben qué pasó? Tomás respondió y le dijo: Señor, Señor mío y Dios mío. Pero Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Sí? Esta es nuestra historia de hoy en Juan 20 del 24 al 29. Niños, siguieron atentamente la lectura conmigo, la historia de Tomás en el libro de Juan 20 del 24 al 29, porque hoy hablaremos de Tomás, el discípulo que dudaba. Pero Tomás no solamente no creyó en la resurrección de Jesús en ese momento cuando lo vio, ¿cierto? O sea, cuando los discípulos le contaron que habían visto a Jesús, él no creyó, él tenía que verlo para poder creer. Pero no solo él no era incrédulo, sino que él era una persona que también era leal, era devota y era muy valiosa para Jesús. Y quería mucho, mucho a Jesús. Tanto que tenía la libertad de preguntarle, él tenía una relación con Jesús muy hermosa, porque no solo era el discípulo que dudaba, sino el discípulo que tenía toda la libertad para preguntarle a Jesús. Miremos en el libro de Juan, en la Biblia, en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 5, que Tomás le hacía preguntas a Jesús. Es como cuando tú confías y tienes una buena relación con tu padre, con tu madre, y tú tranquilamente le haces preguntas porque sabes que ellos te van a contestar siempre con la verdad. Así era Tomás con Jesús, tenía tan bonita relación que conversaban, él le preguntaba mucho, 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 y esas preguntas que hizo Tomás en verdad nos ayudan mucho a nosotros. ¿Por qué? Leamos la Biblia. Por eso debemos leerla. Y otra cosa, niños, Tomás era un discípulo que tenía mucha fe en Jesús, pero a la vez un discípulo que era incrédulo. ¿Pero qué es incredulidad? ¿Qué es fe? La fe es la confianza que nosotros tenemos en Jesús. Es la confianza que podemos depositar en una persona a medida que la vamos conociendo. Cada vez que lo conocemos más, crece nuestra confianza en Él. Por eso, en Jesús, para creer más y más y más en Él, debemos leer su palabra. Entre más lo conocemos, más depositamos nuestra confianza en Él. ¿Sí? Entonces, les voy a dar un ejemplo de fe. Hagan de cuenta que la fe es como si fuera una cuenta de ahorros, o una alcancía, puede ser, que cada día voy depositando una monedita todos los días, y a medida que pasa el tiempo, uno se imagina que no tiene mucho dinero, ¿cierto?
Así es la fe. Todos los días debemos ejercitarla. ¿Cómo? Leyendo la palabra del Señor para que conozcamos a Jesús y vaya aumentando nuestra fe. Y cuando llegue el momento de la crisis, de un problema en el colegio, en la casa, cualquier inconveniente en nuestra vida, el Señor nos haya dado tanta fe que podamos enfrentar ese problema con total tranquilidad. ¿Por qué? Porque hemos depositado nuestra confianza en Jesús. ¿Cómo? Diariamente, todos los días. Y ahora, ¿qué es incredulidad? Que es otro aspecto que tenía nuestro discípulo de hoy, Tomás. Incredulidad es totalmente al concepto de la fe. Incredulidad es la desconfianza en esa persona. No creía como Tomás, no creyó cuando los discípulos le dijeron que habían visto a Jesús resucitado. Él no creyó. Eso es incredulidad, no creer. Imagínense, Tomás tuvo que verlo, tocarle las cicatrices a Jesús para poder creer en ese acto tan maravilloso que Jesús había resucitado. Imagínense. Pero a veces no siempre, lastimosamente nosotros no siempre creemos pues en todo. Muchas veces variamos, unas veces sí, otras veces no. Y así le pasaba a Tomás. Pero ¿qué pasa? Jesús le dijo: Tomás, has creído porque me has visto, pero dichosos los que sin ver creyeron. Y así estamos nosotros. No vemos a Jesús, no lo vemos, pero sabemos por fe, por su palabra, que Él está aquí con nosotros, que Él está vivo, que Él resucitó al tercer día. Y así como Él resucitó, también vamos a resucitar nosotros. Esa es la confianza que nosotros tenemos en Él. Y Dios dice, Jesucristo dice, que dichosos somos, o sea, bendecidos, bienaventurados. Listo. Les voy a dar un ejemplo de la incredulidad. Aquí hay una servilletica. Ustedes miren qué voy a hacer. Ustedes vieron yo con qué tumbé la servilleta. Ustedes me van a decir: profe, sí, pues usted sopló el aire, el viento. ¿Y lo vieron? No, no lo vimos. Pero eso, así es con el Señor. No lo vemos, pero lo podemos sentir en nuestro corazón. Sabemos por fe que Él está aquí. Él es real. O sea que no siempre que no veamos algo no quiere decir que no exista. Principalmente con respecto a Jesús. Y algún día lo vamos a ver. Esa es nuestra confianza, ¿sí? Ahora vamos a pasar a otra parte muy importante y es el versículo a memorizar. Dice Hebreos capítulo 11, versículo 6 y dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Otra vez, Hebreos 11, 6. Sí, pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que Dios dice en su palabra que es necesario que cuando nos acerquemos a Él en oración, es necesario que nosotros creamos que Él está ahí con nosotros escuchándonos, porque Él es real, niños. ¿Ustedes lo pueden creer? Sí, yo lo creo porque yo leo la Biblia y me entero que Jesús ha resucitado. Que no nos pase como Tomás, que no creyó por no verlo, ¿sí? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que ¿cómo lo podemos agradar? Teniendo confianza en Jesús. Muy bien, niños. Ahora vamos a pasar a una parte muy importante también, que es la actividad. Yo creo que en sus casas ya han tenido, ya han hecho la cartelera de los 12 discípulos, porque nos la estamos aprendiendo, ¿cierto? Nos estamos aprendiendo los 12 discípulos: Andrés, Bartolomé, Felipe, Jacobo 2, Juan, Judas, Mateo, Pedro, Tadeo y Tomás, el discípulo que estamos aprendiendo hoy. Espero que la tengan, que ya la hayan hecho y se los hayan aprendido. La tarea de hoy que vamos a hacer es esta. En la parte de abajo del link hay una tareita a descargar y es esto. Tenemos que abrir la Biblia empezando por ahí
buscar el capítulo 20 y en los versículos 24 y 25 vamos a mirar qué gesto creen ustedes que pudo haber tenido Tomás y lo vamos a dibujar. O sea que hay que hacer 4 dibujitos de estos, así como yo lo hice, pero solamente les voy a mostrar 2 porque no les voy a soplar los otros para que ustedes lo hagan. Hacen 4 dibujitos de estos. Y leo los versículos 24 y 25. Y según la actitud que ustedes crean que tenga Tomás, dibujan la carita. Por ejemplo, yo ya lo leí y yo creo que debe tener esta carita. Ustedes sí creen. Hay otra carita. Pues miren, yo hice otra igualita. Y van a leer el versículo 26. Y ahí nos dice otra actitud de Tomás. ¿Ustedes qué creen que cuál puede ser esa actitud? Yo creo que es esta. Como de asombro, ¿cierto? Al ver a Jesús resucitado en carne propia, en carne y hueso. Hay otros 2, deben de dibujar los mismos y deben de dibujar las caritas, la actitud, la expresión que ustedes crean que Tomás tenga en esos versículos. Listo, esa es la actividad. Resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, Señor, y ayúdame a serte fiel. Y ahora vamos a orar. Bendito Dios y Padre Santo, en esta hora te alabamos, te bendecimos y damos honra a tu nombre, Señor. Gracias por enseñarnos la vida, Señor, de este discípulo tan hermoso que es Tomás. Nos ayudan mucho sus preguntas, nos ayuda mucho, Señor, el ver cómo tenía esa relación tan hermosa contigo y con confianza te preguntaba, Señor.
Gracias, Señor, por Tomás. Gracias, Señor, y te pedimos, Dios, que seas tú ayudándonos a nuestra incredulidad, porque a veces, muchas veces, desconfiamos, Señor, que tú estás con nosotros para ayudarnos en la situación. Cuando tú dices en tu palabra que aunque no te podamos ver, siempre estás con nosotros. Y tú dijiste en tu palabra que bienaventurados los que sin ver creyeron. Que así seamos nosotros, Señor. Cada día, Señor, aumentando nuestra confianza en ti. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Chao, el Señor les bendiga.